Bueno, muy bien, continuamos con la bolilla 3. Vamos a ver ahora la norma tributaria. En primer lugar, vamos a conversar un poco de las fuentes del derecho tributario. Cuando hablamos de fuentes del derecho tributario, hablamos de aquellas fuentes normativas, de aquellos espacios normativos en donde surgen las normas de derecho tributario. Entonces vamos a analizar uno por uno en función del orden jerárquico, en donde encontramos nosotros las normas que integran el derecho tributario. Bueno, en primer lugar vamos a tener la Constitución de la República. La Constitución es la norma de superior jerarquía en el ordenamiento jurídico uruguayo. Eh, es muy importante a los efectos del derecho tributario porque tiene en su parte dogmática la fijación de los derechos y los deberes que tendremos como contribuyentes, y en su parte orgánica, que es la parte que estructura o que define el diseño del Estado uruguayo, va a tener una parte bastante importante para el derecho tributario, que es básicamente la distribución de la potestad tributaria en aquellos órganos nacionales y departamentales que tendrán, como dijimos en clases anteriores, la potestad o la posibilidad de gravar o crear tributos para gravar a sus ciudadanos, ¿sí? Eh, Todo esto está definido en la Constitución, y todas las normas que vienen a continuación y que vamos a analizar deben estar apoyadas en esta Constitución y deben estar acordes a ella, tanto en la forma en la cual fueron sancionadas como en el fondo, ¿sí? Bien. En segundo lugar, vamos a tener las normas con fuerza de ley. Vamos a analizar las normas con fuerza de ley. Allí tenemos las leyes, que son sancionadas por el Poder Legislativo. Tenemos los decretos de las juntas departamentales, que son sancionados por las juntas departamentales y tienen eh, vigencia y alcance territorial. Territorial de la circunscripción del departamento. Vamos a tener los decretos leyes, que son normas que fueron sancionadas en el periodo del gobierno de facto, que una vez vuelta a la democracia se reinstitucionalizaron y se reincorporaron al ordenamiento jurídico uruguayo bajo el rótulo de decretos leyes, y que tienen el valor y fuerza de una ley. Y vamos a tener las normas provenientes de los tratados. Aquí hay una primera o hay una diferencia de interpretación. Algunos entienden que las normas provenientes de los tratados están en esta segunda categoría. Otros entienden que las normas provenientes de los tratados firmados por Uruguay a nivel internacional se encuentran en la primera de las categorías, o sea, tienen rango constitucional si estos tratados regulan cuestiones referentes a derechos, ¿sí? Aquí hay una diferencia de interpretación, pero bueno, a los efectos de los tratados que regulan normas tributarias, entendemos que está más cercano a esta segunda categoría, ¿sí? ¿Por qué es importante esta segunda categoría? Y la analizamos a los efectos de las fuentes del derecho tributario. Bueno, porque como ya hemos mencionado en clases anteriores, el Código Tributario es una ley y da cumplimiento o intenta dar cumplimiento a uno de los principios del derecho tributario, que es el principio de legalidad. ¿Se acuerdan? Algo mencionamos, lo vamos a profundizar en la clase posterior, que vamos a ver el tema de los principios, pero el principio de legalidad básicamente parte de la base de que la creación, modificación y extinción de los tributos debe hacerse por intermedio de leyes, ¿sí? O normas con fuerza de ley. En este caso, el Código Tributario lo es, ¿sí? También lo son las normas que integran el texto ordenado de la DGI del 96, que es un texto ordenado que compila toda la normativa o los impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva. Bueno, allí la naturaleza de ese texto ordenado es de ley también. Eh, Esta segunda categoría, como decíamos, o las normas con fuerza de ley, deben estar acorde a lo dispuesto en la Constitución en su forma de sanción y en el fondo de las cuestiones que regulan. Recordemos que si hay un desajuste a la hora de sancionar una ley o un decreto de la Junta respecto de lo que establece la Constitución, aquel afectado podrá, ciudadano afectado, podrá asistir presentarse ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de esa ley o ese decreto de la Junta. Esto
esto es muy importante para nosotros a los efectos tributarios, en tanto si hay una ley que crea un impuesto o un tributo y no reúne los requisitos que nosotros vimos anteriormente, nos dará la posibilidad de presentarnos ante la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano de superior jerarquía en el Poder Judicial, para plantearle la inconstitucionalidad de esa norma, ¿sí? Bien, en tercer lugar, por debajo de la ley y lógicamente por debajo de la Constitución, vamos a tener los actos administrativos. Los actos administrativos, que son básicamente decisiones de gestión, por decirlo de alguna manera, que producen efectos jurídicos. Vamos a tener dos categorías allí principales. En primer lugar, los reglamentos y en segundo lugar, las resoluciones. Los reglamentos tienen efectos generales, ¿sí? La categoría que nosotros más vamos a analizar y ver en el curso son los decretos del Poder Ejecutivo, que en este caso, en la mayoría de los casos que vamos a ver son reglamentos de ejecución, ¿no? Porque lo que hacen los decretos es ejecutar o facilitar la aplicación práctica de leyes, en este caso leyes que crean o regulan tributos, ¿sí? Por otro lado, también tenemos los reglamentos autónomos, ¿sí? Que son otra categoría dentro de los reglamentos, pero que por lo general no lo vamos a analizar demasiado. En segundo lugar, dentro de la categoría actos administrativos, ya visto los reglamentos, vamos a tener las resoluciones. Las resoluciones tienen efectos particulares y concretos, o sea, para diferenciarlos, podríamos poner a grosso modo un ejemplo. Los reglamentos podrían ser un acto administrativo, un decreto del Poder Ejecutivo que regula la situación de todos los contribuyentes del IVA, y una resolución sería un acto administrativo que podría dictar, por ejemplo, la Dirección General Impositiva respecto de la situación de un contribuyente de IVA, ¿sí? De la determinación tributaria o de la imposición de una sanción o infracción para uno de los contribuyentes, ¿sí? Unos tienen, como decíamos, alcance general y otros tienen, las resoluciones en este caso, alcance particular. ¿Qué pasa acá? Bueno, lo mismo que en los casos anteriores, o sea, o que en el caso anterior. Los actos administrativos deben dictarse acorde a la ley y acorde a la Constitución, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo acá es una cadena de legalidad, por decirlo de una manera, en donde la norma que se sanciona debe apoyarse en la anterior, ¿sí? Y debe seguir, debe estar acorde a sus criterios, ¿sí? ¿Qué ocurre si hay un desajuste? Bueno, aquí va a aparecer en escena el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También vamos a analizar algunas sentencias del tribunal, ¿sí? Si hay un acto administrativo que se dicta contrario a una ley o contrario a la Constitución, el afectado podrá presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través, por intermedio de una acción de nulidad, ¿sí? Hay ejemplos que vamos a analizar en el curso. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo pretendo impugnar una decisión tributaria, por ejemplo, que me determina un tributo o que me impone una sanción, en ese caso la vía por la cual voy a impugnar ese acto administrativo es yendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Bien, en cuarto lugar vamos a tener las prescripciones generales internas. Las prescripciones generales internas son una suerte de disposiciones administrativas, ¿sí? Acá tenemos las circulares, los memorándum, en donde en realidad son normas que son de aplicación interna para el organismo recaudador. No afectan derechos de los contribuyentes, o sea, vienen más que nada a regular la forma de presentación de un trámite, el lugar de presentación, y vienen a ser básicamente una obligación que deben cumplir los funcionarios de la administración tributaria, pero no pueden tener o no pueden afectar los derechos de los contribuyentes. Para afectar derechos deberíamos estar en la segunda categoría, que es la categoría de la ley, ¿sí? Bueno, pasamos a ver un tema bastante importante, que es el ámbito de aplicación del Código Tributario. El artículo 1 del Código Tributario es el que estamos analizando, ¿sí? Vamos a leerlo. Como siempre, remitimos a la lectura de los artículos previo a comenzar cada tema. Dice el artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código son aplicables a todos los tributos con excepción de los aduaneros y los departamentales.
También se aplicarán, salvo disposición expresa en contrario, a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas en favor de personas de derecho público no estatales. Son tributos aduaneros aquellos cuyo hecho generador es una operación de importación, exportación o tránsito ante las aduanas nacionales. Son tributos departamentales aquellos cuyo sujeto activo es una administración departamental cualquiera fuere el órgano competente para su creación, modificación o derogación. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, se aplicarán a estos tributos las normas de competencia legal en materia punitiva y jurisdiccional. Bien, vamos a analizar un poco este artículo 1, ¿sí? Vamos a, como quien dice, partirlo en tres y vamos a ver, en primer lugar, a qué se aplica el Código Tributario, en segundo lugar, a qué no se aplica el Código Tributario y en tercer lugar, qué es lo que ocurre en la práctica también, alguna situación que debemos considerar en la práctica. En primer lugar, el Código Tributario se aplica a los tributos y los paratributos. Los tributos definidos a partir de lo que vimos la clase pasada, de la definición del artículo 10 del Código Tributario, prestación pecuniaria que el Estado exige en virtud de su poder de imperio. Esa definición, ingresando en esa definición, se aplica al Código Tributario. Se aplica también a los paratributos. ¿Qué son los paratributos? Bueno, lo mismo que los tributos, estructuralmente, jurídicamente no, en realidad en la estructura son lo mismo porque son un ingreso que se genera a partir de la voluntad unilateral del Estado, pero la diferencia está en que son recaudados por que su sujeto activo, es una persona pública no estatal, ¿sí? No es una entidad estatal, una entidad que integra al Estado en sentido amplio la que lo recauda. Acá hay una diferencia que después vamos a profundizar, pero bueno, para estar claro, digamos, los aportes a las cajas profesionales, por ejemplo, no son tributos, sino que son paratributos, porque el sujeto activo es una entidad no estatal o paraestatal, ¿sí? ¿A qué no se aplica el Código Tributario en segundo lugar? Bueno, vamos a ver a lo que no se aplica, pero aparte vamos a tomar en consideración algunas excepciones que están previstas. En primer lugar, no se aplica el Código Tributario a los tributos departamentales, salvo el capítulo 4, que es el capítulo procesal, el capítulo 5, que es el capítulo de infracciones, y el capítulo 6, que es el capítulo de derecho penal tributario. Estos tres capítulos sí se aplican a los tributos departamentales y se aplican por imperio de lo dispuesto en la Constitución de la República. La Constitución dice que a los efectos departamentales, ¿sí? O en realidad, para ser más claro, a los efectos de la regulación de los juicios o procedimientos a seguir y las infracciones y los delitos que pretendan regularse, bueno, debe ser una ley la que lo regule. ¿tá? Aquí la interpretación es que la ley debe ser de carácter nacional, por lo tanto los gobiernos departamentales no pueden regular estos temas. Esto obliga a que, al ser el Código Tributario, la normativa, la ley de referencia respecto al sistema tributario nacional, estos tres capítulos se apliquen obligatoriamente o preceptivamente a los tributos departamentales. Por lo tanto, no se aplican los restantes, ¿no? El primero, el segundo y el tercero no se aplican a los tributos departamentales. Es un grave error decir que que el Código Tributario no se aplica a los tributos departamentales sin hacer la salvedad de esta excepción, porque prácticamente la mitad del código a la larga termina aplicándose. En segundo lugar, vamos a tener los tributos aduaneros. No se aplica el Código Tributario a los tributos aduaneros. El propio artículo 1 define qué son los tributos aduaneros y los saca de su ámbito de aplicación. Sí se aplica los capítulos 4, o el capítulo 4, perdón, y los artículos 68 y 70, pero esto ocurre por una remisión extracódigo que se conoce. O sea, el Código Aduanero, que es el código que regula los tributos aduaneros, decidió remitirse al Código Tributario en estos aspectos. Pero en realidad es una definición que el Código Aduanero tomó, no que el Código Tributario dispone. ¿sí? Aquí en realidad la explicación es que en el Uruguay en general los tributos departamentales, los tributos nacionales se han regulado por separado a los tributos aduaneros, por lo tanto, cuando se sancionó el Código Tributario la intención
fue esa, que siguieran corriendo con regulaciones separadas, ¿sí? En tercer lugar, lo que decíamos, ¿qué ocurre en la práctica? También, bueno, debemos considerar la situación de 11 gobiernos departamentales que por decisión propia han decidido implementar el Código Tributario en su departamento. Esto lo hicieron por intermedio de decretos de la Junta Departamental, de subjuntas departamentales. ¿Ah? Lo que ocurre, y por eso la salvedad, es que esto puede cambiar en cualquier momento. Si en el día de mañana la Junta Departamental de un determinado departamento del país decide no someterse al Código Tributario y regular en las partes en las que puede hacerlo sus tributos, podría cambiar esta situación y no podrían ser 11, podrían ser menos, o en todo caso podrían ser más también, ¿sí? Por eso decimos que es una situación de la práctica. En segundo lugar, se debe considerar la aplicación del artículo 12 a los tributos departamentales, más específicamente a las tasas creadas por los gobiernos departamentales. Recuerden, cuando un gobierno departamental pretende crear una tasa, debe seguir los requisitos del artículo 12 del Código Tributario, independientemente de que este código diga en su artículo 1, que acabamos de ver, que no se aplica a los tributos departamentales. Esto es así a partir de la definición de la Suprema Corte de Justicia, el criterio que entiende que si bien los caracteres de la tasa no están regulados a nivel constitucional, y a su vez, en tanto los gobiernos departamentales puedan crear tasas ilimitadamente, el artículo 12 es un parámetro de los requisitos que se deben reunir y debe aplicarse en virtud de ser la doctrina más recibida en la materia. Bien, vamos a comenzar con la interpretación de las normas tributarias. Vamos a ver el artículo 4 del Código Tributario. El artículo 4 que establece que interpretación de las normas tributarias. En la interpretación de las normas tributarias podrán utilizarse todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica y llegarse a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas a los efectos de determinar su verdadero significado. Bueno, este es un tema también bastante importante, debemos manejarlo bien, porque a la larga termina siendo la cuestión central del derecho tributario, o sea, central en el entendido de que cuando nos enfrentamos a una norma que regula una cuestión tributaria, lo que debemos hacer es interpretarla. Y debemos interpretarla científicamente, o sea, a partir de lo dispuesto por el artículo 4, pero a partir de los distintos métodos que el propio artículo 4 nos dispone, ¿sí? Entonces, ¿qué es interpretar una norma? Bueno, es desentrañar, es buscar el sentido de esa norma. Cuando yo me enfrento, leo un artículo, lo que estoy haciendo es eso, intentar entender, desentrañar, intentar buscar el alcance de esa norma, ¿sí? Para ver si esa situación califica dentro del caso que yo tengo que resolver. Si viene alguien a consultarme por una liquidación de tributos en particular, yo lo que hago es revisar la normativa y a la hora de revisar la normativa veo si esas normas que estoy analizando cuadran o no cuadran con la situación planteada. Bueno, lo que estoy haciendo allí es interpretar y posteriormente calificar esa situación. ¿Qué nos dice el artículo 4? Bueno, una cuestión bastante importante que nosotros vimos cuando analizamos la autonomía del derecho tributario material. Este artículo 4 nos establece que la interpretación en el Código Tributario es libre, o la interpretación para el derecho tributario es libre. Esta es una diferencia con el derecho civil, en donde hay métodos interpretativos que hay que seguir en orden de prelación. Primero el método literal, después el método lógico sistemático. En el derecho tributario, a diferencia de allí del derecho civil, podemos utilizar cualquier método reconocido por la ciencia jurídica y llegar a cualquier resultado, extensivo o restrictivo. Esto es bien interesante porque en realidad a la hora de planificar una defensa tributaria, digamos, la realidad es que yo tengo más herramientas para recurrir, porque en realidad puedo recurrir a cualquier método interpretativo. Llegando a cualquier resultado, extensivo o restrictivo, esto significa, bueno, podré interpretar que debo pagar el tributo o no debo pagarlo.
¿Dónde está la clave acá en este tema? Y bueno, que esto de utilizar cualquier método interpretativo o llegar a cualquier resultado extensivo o restrictivo, no es utilizar cualquier argumento sin ningún tipo de sustento ni base, ¿no? Sino que debo utilizar métodos reconocidos y debo llegar a conclusiones apoyadas apoyadas científicamente, o sea, apoyadas en aplicar ese método correctamente y llegando a conclusiones correctas. Entonces, vamos a tener distintos métodos de interpretación, vamos a analizar varios de ellos. Vamos a tener el método literal, el método exegético, el método lógico-sistemático, el método histórico, el evolutivo, el económico. En primer lugar, muy importante tener presente cuál es el método literal. El método literal de la norma, como dice allí, la norma se plasma de manera escrita, por lo que aquello que allí se establece es el alcance de una norma tributaria. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Allí hay un error en la diapo, me faltó una palabra, pero lo que quiero decir es que el método literal o gramatical es estar básicamente a lo que la norma establece por escrito. O sea, yo me enfrento a un artículo, lo leo y lo que está escrito, con eso me voy a quedar. ¿Sí? Ahora, hay tres variantes de este método literal. En primer lugar, el uso corriente de las palabras. O sea, me enfrento a un artículo, lo leo, dice la palabra persona, persona física. Bueno, dice la palabra animal. Bueno, allí lo que hago es utilizar el sentido corriente de las palabras, ¿no? Que es lo que significa persona física o animal para el lenguaje, para el idioma español. En segundo lugar, hay un uso legislativo de las palabras. En este caso son las definiciones que la legislación le dio a determinados conceptos. Por ejemplo, el concepto de residente tiene una definición que cuando yo encuentre en alguna norma tributaria la definición de residente, podré ir a otra norma tributaria que me brinda ese concepto y tomar ese concepto, traerlo a colación para la situación que pretendo resolver. Otro caso puede ser el del domicilio fiscal. Hay otra norma que lo define, yo me enfrento a una norma que se sancionó recientemente, que me habla de domicilio fiscal, bueno, ¿cómo la interpreto? Y bueno, me voy a la otra norma y digo, bueno, la definición a los efectos del derecho tributario del domicilio fiscal es esta. En tercer lugar tenemos el concepto técnico-científico. Aquí hay un tema más particular que es la utilización de alguna denominación científica en la norma. Entonces me encuentro un artículo que pretende regular los tributos que deben pagar las aplicaciones o las apps. Bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de app o de aplicación? ¿Sí? Bueno, voy a tener que estar a la ciencia de la informática para saber qué es lo que la ciencia de la informática entiende por ese concepto de aplicación. Lo mismo ocurre con un concepto contable como puede ser un balance, por ejemplo. Allí voy a tener que ir a las definiciones de contabilidad básica para saber qué alcance tiene la palabra balance y si la situación que yo estoy analizando realmente encuadra o no encuadra en esa definición. Otro de los métodos es el método histórico de interpretación de las normas, en donde lo que hacemos acá es analizar los antecedentes históricos en los cuales se sancionó la ley. Vamos a tener dos variantes acá de este método histórico. La variante del análisis de los antecedentes parlamentarios o la historia de su sanción, en donde básicamente lo que hago es enfrentarme a una norma que se sancionó recientemente, intentar ver el alcance que tiene, intentar ver si cuadra en la situación que yo tengo que resolver, si mi situación particular ingresa en lo dispuesto en esa normativa, y me encuentro con que hay un concepto que no lo entiendo, que no logro desentrañar su alcance. Bueno, lo que puedo hacer es irme a la norma antecedente. O sea, por ejemplo, el sistema tributario que hoy tenemos vigente es del año 2007, con ajustes posteriores, lógicamente, pero del año 2007 básicamente. Bueno, hay impuestos que se regularon en el 2007, pero que ya existían previamente a esa fecha. Entonces, lo que puedo hacer es irme a la normativa anterior, por ejemplo, en el caso del IRAE, el IRAE se sanciona en el 2007 o se crea en el 2007, pero viene a ser la continuación del IRIC o del IRA, por lo tanto,
impuestos que ya existían anteriormente. Bueno, me voy a esa normativa e intento desentrañar un concepto, intento ver el alcance del concepto actual analizado a partir de los antecedentes. Lo mismo ocurre a nivel de la seguridad social. La ley de seguridad social, 16.713 del año 95, pero bueno, viene a renovar un sistema de seguridad social que ya existía, que ya había una ley vigente al respecto. Por lo tanto, si yo no entiendo un concepto que está en la nueva ley, podría hacer una interpretación histórica, irme a la norma antecesora y encontrar una definición allí. ¿Sí? En segundo lugar, tengo el análisis de los antecedentes normativos. Aquí lo que hago es, perdón, acabo de explicar, en realidad cometí el error, acabo de explicar el análisis de los antecedentes normativos, que es el segundo método histórico de interpretación. El análisis de los antecedentes normativos es, como decíamos, el recurrir a la ley antecedente respecto del caso que yo pretendo resolver. El primero de ellos, ahora sí, es el análisis de la historia de su sanción. ¿Sí? Cuando se sanciona una ley, el proceso de sanción de una ley tiene ciertos antecedentes que son relevantes a la hora de su sanción. ¿Sí? O sea, el proyecto puede ser remitido, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo, puede haber ingresado por una de las dos cámaras, allí se trabaja en una comisión, de las discusiones que surgen en esa comisión hay versiones taquigráficas a las cuales yo puedo acceder, después se discute a nivel general en la Cámara, en el plenario de la Cámara, también allí hay versiones taquigráficas y después la norma, lo mismo ocurre en la siguiente Cámara y después la norma se termina sancionando. Bueno, ¿qué quiere decir esto del análisis de la historia de su sanción? Bueno, analizar los antecedentes parlamentarios. O sea, si yo no entiendo un concepto, no entiendo el alcance de la definición de la palabra residente, puesto o colocado en una normativa o en una norma que recién se sancionó, puedo revisar qué es lo que los legisladores cuando discutieron la norma entendieron por residente. Me voy a las versiones taquigráficas, empiezo a revisar y digo, bueno, el legislador tal entendía por residente este concepto, con este alcance, y bueno, y lo traigo a colación para intentar definir lo que no está previsto en la norma que tengo a mi análisis. ¿Sí? Bien, espero haya quedado claro esto. El método histórico de interpretación entonces tiene dos variantes. El análisis de los antecedentes parlamentarios, discusiones parlamentarias, y el análisis de los antecedentes normativos. Analizar la normativa antecedente. Bien, algunos métodos más para ir cerrando este tema de interpretación. Método finalista. El método finalista consiste en considerar la finalidad de la norma como definición del alcance de la misma. Hay un objetivo por el cual se sanciona una norma. Puede ser, por ejemplo, desestimular una determinada conducta, desestimular el consumo de un determinado bien. Entonces, esa finalidad yo la puedo utilizar a la hora de interpretar. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, si un concepto no se entiende, debería, en realidad, ese concepto interpretarse a la luz de la finalidad que la norma tiene. ¿Sí? El otro método es el método lógico sistemático. El método lógico sistemático implica interpretar armónicamente y coherentemente las normas, o sea, interpretarlas en su contexto, entendiendo que cuando yo agarro un artículo, no agarro un artículo suelto para analizar, sino que lo agarro dentro de un capítulo, dentro de una norma, dentro de un sistema impositivo. O sea, esto es bastante importante, o sea, no tomar conceptos sueltos para intentar justificar una posición que yo pueda llegar a tener, sino tratar de darle armonía a la interpretación. Después tenemos el método exegético, que busca reconstruir el pensamiento del legislador. Hay algo en la exégesis también del análisis de los antecedentes o del método histórico, porque en realidad yo intento reconstruir qué fue lo que intentó pensar el legislador o los legisladores cuando sancionaron la norma. Y finalmente tenemos el método evolutivo, que es adaptar una interpretación o hacer o traer
un concepto a una situación actual que yo pretendo resolver. El método evolutivo, como el nombre lo dice, implica considerar que la realidad evoluciona y el sistema jurídico debe ir evolucionando acorde a la realidad. Entonces, por ejemplo, digo, respecto de delitos, hoy tenemos cuestiones informáticas que no existían al momento de la sanción del Código Penal. Bueno, por lo tanto, el delito de hurto, por ejemplo, podría aplicarse a el hurto de alguna cuestión de tipo informático, a pesar de que a la hora de la sanción del Código Penal nunca el legislador se hubiese imaginado que las cuestiones informáticas podían existir. ¿Sí? O sea, implica esto, o sea, entender que el derecho evoluciona conjuntamente con la evolución de la sociedad. Otras consideraciones respecto de la interpretación. Bueno, recordar que, como analizamos anteriormente cuando vimos autonomía del derecho tributario, a la hora de la interpretación de un hecho generador, el derecho tributario habilita a que el tributo establezca sus propias definiciones, o sea, que el derecho tributario establezca sus propias definiciones, diferenciándose de las definiciones establecidas en otras ramas jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del IVA. La ley que regula el IVA y su reglamentación conceptualizan el concepto de prestación de servicio, de enajenación. Esos conceptos ya existen, ya están regulados en el Código Civil. Pero a partir de lo que dispone el artículo 6, el propio Código Tributario puede establecer una definición de lo que entiende por prestación de servicios o por enajenación a los efectos de un tributo. Eso está habilitado y nos marca la autonomía del derecho tributario respecto de otras disciplinas y específicamente del derecho civil. Interpretación estricta es otro concepto que también tenemos que tener en cuenta. La interpretación estricta implica que yo puedo utilizar cuando me enfrento a una norma que regula una exoneración o que regula un hecho generador, puedo interpretarla utilizando cualquier método interpretativo de los que analizamos anteriormente. Puedo llegar a resultados extensivos o restrictivos de mi interpretación. Resultados extensivos son aquellos en donde me permito concluir que la situación que yo analizo no está regulada en el texto expreso de la norma, pero sí se entiende contemplado dentro de ella, o sea, no hay una palabra que defina mi situación, pero si yo leo el artículo en su totalidad, queda claro que mi situación está dentro de ese artículo. Esa es una interpretación extensiva. Y una interpretación restrictiva es quedarme con el tenor literal de la palabra. Acoto el marco del artículo y digo, bueno, solo están incluidas las situaciones que están a texto expreso. Como mi situación no está prevista a texto expreso, no me encuentro incluido en esa norma. A la hora de la interpretación estricta, yo puedo utilizar cualquier método y llegar a cualquier resultado, pero lo que no puedo es integrar. La integración implica colmar un vacío legal. La integración implica reconocer que hay una situación que no tiene regulación, que no tiene normativa creada a sus efectos para regularlo y para decidir sobre esa cuestión, implica resolver aplicando una normativa similar, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto no se admite, la integración no se admite en las exoneraciones y el hecho generador. En otras palabras, y para que nos entendamos, está exonerado lo que está en la norma de manera expresa o que se entiende contemplado en ella, y lo mismo ocurre con los hechos generadores. Está agravado o tributará aquello que está expresamente establecido en la norma o que se entiende contemplado. El resto, esa interpretación debe ser estricta. No se puede integrar o forzar una situación para incluirla en una exoneración o en un hecho generado. La integración, decíamos, en el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5 respecto de la integración? Bueno, artículo 5, integración analógica.
La integración analógica es el procedimiento admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, infracciones ni exoneraciones. En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este código o por las particulares sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente las normas análogas y los principios generales de derecho tributario y, en su defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y afines. Nosotros también vimos este artículo 5 cuando hablamos de autonomía del derecho tributario, porque nos reconocía que el derecho tributario, ¿se acuerdan?, tenía principios propios. Reconoce la existencia de los principios del derecho tributario este artículo 5, lo que nos diferencia al derecho tributario del derecho civil. ¿Qué implica integrar? Decíamos, bueno, implica que hay una situación que nosotros tenemos que resolver, que nosotros tenemos que incorporar o en realidad que calificar dentro del orden jurídico y no hay normativa que lo regule. Hay un vacío legal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquellos que deben aplicar las normas frente a los vacíos legales, digo aplicadores de la norma, que puede ser el Poder Ejecutivo a la hora de la recaudación de los tributos, puede ser un juez que deba decidir entre si tiene razón A o B respecto de un determinado reclamo. Bueno, allí hay que aplicar la normativa. Si hay una situación de analogía, salvo los casos de las exoneraciones y los hechos generadores, los cuales, como decíamos, son de interpretación estricta, la situación debe resolverse de alguna manera. ¿Cómo llenamos ese vacío legal? O sea, ¿cómo integramos? Bueno, una de las formas de integración para resolver esa situación es la analogía, o sea, es aplicar una norma que regula una situación distinta, o sea, que regula una situación distinta pero similar en los hechos, y aplicarla, traerla a colación para resolver el tema que tenemos que considerar. Por ejemplo, algunos ejemplos allí al final de la diapo. Imputación a la paga de DGI a BPS. O sea, la imputación a la paga es el pago parcial. Cuando yo realizo un pago parcial, ¿a qué se imputa ese pago parcial? ¿Se imputa al capital o se imputa a los accesorios, multas y recargos en este caso? Eso tiene efectos, ¿no? Porque lógicamente hay que imputarlo al capital no es lo mismo que imputarlo a las multas y los recargos. ¿Qué pasó? Bueno, esa situación no tenía resolución o no tenía normativa que lo regule, para ser más claro, cuando se daba frente a un tributo del BPS. Bueno, sí estaba regulado para la DGI. Entonces, se aplica la imputación a la paga de DGI a la situación dada que ocurrió en BPS. Lo mismo ocurre con la cotización de moneda extranjera. Nos enfrentamos a una situación, en realidad el Tribunal del Contencioso Administrativo se enfrentó a una situación en donde debía cotizar la moneda extranjera a los efectos de determinar un tributo en BPS, a pagarse ante BPS. Bueno, resulta que no había normativa que regule cuál era la cotización que debía establecerse a esos efectos. Bueno, lo que se hizo fue integrar, había un vacío legal, se integró ese vacío legal por analogía y se aplicó el criterio establecido para los impuestos de la DGI de cotización de moneda extranjera a el caso de BPS. Como decíamos, en la analogía reconozco que existe un vacío legal y reconozco que yo estoy aplicando una situación, una solución al caso concreto que proviene de la regulación de otro caso, que es similar y que lo puedo considerar para resolver el tema. En segundo lugar, la aplicación de los principios del derecho tributario. Encuentro un vacío legal, allí puedo aplicar los principios del derecho tributario para resolver o conceptualizar esa situación y resolver qué alcance tiene. Los principios de derecho tributario los vamos a ver en la próxima bolilla y son el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de tutela jurisdiccional y el principio de no confiscatoriedad y otros principios, seguridad jurídica y demás que vamos a analizar. ¿Sí? Básicamente los principios son esos cuatro. Legalidad, igualdad, tutela jurisdiccional y no confiscatoriedad. En tercer lugar, también podemos integrar el vacío a partir de los principios de otras ramas del derecho, como pueden ser el derecho administrativo, el derecho penal, etc. ¿Sí? Cuando me enfrento respecto a una infracción tributaria, respecto de un
procedimiento administrativo, bueno, si existe un vacío, allí podré ir a las normas, a los principios del derecho penal o a los principios del derecho procesal o administrativo en su caso para resolver el tema. Bien. Cerrando este tema de la interpretación y la integración, vamos a ver el caso que prevé el artículo 6, inciso 2, de las formas jurídicas inapropiadas. Esto se conoce a nivel de derecho tributario como el principio de realidad tributaria. ¿Sí? El principio de realidad tributaria es un principio que establece que cuando existe una situación en donde forma y realidad no coincidan, siempre se debe priorizar la realidad por sobre la forma. Esto se utiliza mucho, se imaginarán, a los efectos de la determinación de los tributos. O sea, la administración tributaria va, fiscaliza un comercio y se da cuenta que en realidad la documentación que se le presenta no hace o no está acorde a la realidad. Y bueno, lo que tiene que hacer es, o lo que hace en realidad, después vamos a ver de qué forma lo debe hacer, es considerar la realidad, o sea, las ventas que realmente se hicieron independientemente de lo facturado. Lo mismo ocurre con las declaraciones de conjunto económico. Bueno, hay empresas vinculadas, en apariencia o en su forma jurídica parece que fuesen empresas distintas, pero si yo empiezo a revisar un poco, son empresas que trabajan juntas o deben considerarse como una única empresa. Bueno, lo que nos dice el artículo 6, inciso 2, es que frente a estos casos lo que nosotros vamos a considerar es siempre la realidad por sobre la forma jurídica. Acá la particularidad es que para hacer esto, tanto la administración tributaria como el contribuyente no precisan una habilitación judicial, o sea, en primer lugar no tendrían que ir a un juzgado para aplicar esto, sino que lo hacen en la práctica. Este artículo además contempla las hipótesis de aquellos negocios que se realizan con fraude a la ley, que son negocios que en teoría son lícitos, lícitos en el sentido de que la forma de realización no es ilegal, pero que tienen un objetivo ulterior, tienen un objetivo que va más allá y que lo que busca es violentar una norma jurídica. El típico caso de sacar un préstamo antes de la liquidación del impuesto al patrimonio. Yo saco un préstamo con la intención de aumentar mi pasivo y considerar eso a la hora de la liquidación del impuesto al patrimonio. Y después lo que ocurre es que presento la liquidación y devuelvo el préstamo. Bueno, en realidad eso es ilegítimo. Sacar un préstamo no es ilegal. Ahora sí es ilegal si lo sacas con la intención de vulnerar una norma, ¿no? Lo mismo ocurre con una compraventa simulada. En realidad hay una donación que se está haciendo de una persona a otra y se simula una compraventa. El artículo 6 o estas formas jurídicas inapropiadas tienen su manifestación en la aplicación del principio de realidad tributaria y posteriormente estas situaciones se regularon también a partir de los precios de transferencia en el IRAE. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros vamos a tener situaciones que ingresen dentro del artículo 6, inciso 2, y una situación que es la de los precios de transferencia, que es la misma, o sea, estamos hablando de formas jurídicas inapropiadas, pero que tiene una regulación específica, en este caso en la ley que regula el IRAE, a partir del año 2007. Inclusive, estas prácticas eran corregidas por la DGI antes del 2007 a partir de la aplicación del artículo 6, inciso 2. O sea, estamos en un típico caso en donde forma y realidad no coinciden y hay que aplicar, en este caso, la realidad. Los negocios entre la empresa matriz y la subsidiaria en el exterior pueden generar que haya algunas maniobras en donde se intente, en aquellas empresas que tienen varias sedes en varios lugares del mundo, se intente colocar la mayor parte de la renta en el país que tenga más baja tributación. Allí hay una suerte de simulación o desajuste entre la forma y la realidad, porque la realidad indica que las ventas no se hicieron en ese lugar en donde se imputaron, y por lo tanto allí la administración tributaria corrige utilizando algunos parámetros de precios internacionales y demás.
Aquí hay priorización, se prioriza la forma por sobre la realidad. Es otro caso de forma jurídica inapropiada. Bien, vamos a pasar a la eficacia en el tiempo de la norma tributaria, artículo 7. Vamos a leer el artículo 7. Las leyes tributarias son obligatorias en virtud de su promulgación y serán ejecutadas desde la fecha en ellas establecida. Si no la establecieran, deberán cumplirse al 10º día a contar desde el siguiente al de su publicación por primera vez en el Diario Oficial. Los decretos y demás disposiciones administrativas de carácter general se aplicarán desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial o en 2 diarios de circulación nacional. Cuando deban ser cumplidos exclusivamente por funcionarios, estos deberán aplicarlos desde que tengan conocimiento auténtico de los mismos o en su defecto desde su publicación. Bueno, ¿cuándo empiezan a regir las normas tributarias? Bueno, en primer lugar, las leyes tributarias son obligatorias desde su promulgación y serán ejecutadas desde la fecha en ellas establecida. Si no establecieran fecha, se empezarán a cumplir al 10º día a contar desde el siguiente al de su publicación por primera vez en el Diario Oficial. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿cuándo entra a regir una norma de derecho tributario? Bueno, la primera regla a considerar es, si la ley establece una fecha de entrada en vigencia, esa será la fecha en la cual la norma, yo debo considerar para considerar que esa norma entró en vigencia. Ahora, si no establece fecha, voy a la segunda regla, que es, entra a regir al 10º día a contar desde el siguiente al de su publicación por primera vez en el Diario Oficial. Reitero, es al 10º día a contar desde el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Se publica hoy, mañana empieza a correr el plazo. Mañana es el día 1 y es al 10º que se entienden eficaces. En segundo lugar, el artículo 7 me regula los decretos y demás disposiciones administrativas de carácter general, o sea, los actos administrativos que vimos al comienzo de esta clase. Reglamentos de carácter general, resoluciones de carácter particular. Se aplican desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial o en 2 diarios de circulación nacional. ¿Sí? Una u otra. O considero la fecha de publicación en el Diario Oficial, por ejemplo, una resolución de la DGI que regula algunos requisitos que deben reunir o cuestiones a considerar a la hora de la liquidación del IVA. Bueno, desde la publicación en el Diario Oficial ya está rigiendo, o, en sus defectos, 2 diarios de circulación nacional. ¿Sí? Cuidado acá porque no es las dos, es una u otra opción. En tercer lugar, cuando deban ser cumplidos exclusivamente por funcionarios, me dice el artículo 7, o sea, me habla de la categoría que vimos en cuarto lugar al comienzo de esta clase, me habla de las prescripciones internas, o sea, aquellas normas que tienen aplicación para los funcionarios. Bueno, cuando el funcionario se entere o cuando, si se deciden publicar, cuando se publiquen, a partir de allí entrarán a regir y por lo tanto deberán cumplirse. ¿Sí? Bien. El artículo 8 del Código Tributario. Ley tributaria en orden al tiempo. Las leyes tributarias materiales se aplicarán a los hechos generadores ocurridos durante su vigencia. El hecho generador para cuya configuración se requiere el transcurso de un periodo se considerará ocurrido a la finalización del mismo. Cuando sea de carácter permanente, se considerará ocurrido al comienzo de cada año civil. Las leyes tributarias formales y procesales se aplicarán en todos los casos a los trámites que se cumplan durante su vigencia, con prescindencia de la fecha de acaecimiento del hecho generador. Las leyes que tipifiquen infracciones o establezcan sanciones también se aplicarán a los hechos ocurridos durante su vigencia. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que suprimen infracciones y las que establecen sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. Bueno, acá vamos a analizar a partir de cuándo, ¿sí?, se empiezan a aplicar estas normas de derecho tributario en ocasión de cada rama del derecho tributario. Para la primera rama del derecho tributario, la principal, la que es objeto un poco de todo este curso, que es el derecho tributario material, la regla que tengo que considerar es que las normas tributarias se aplican siempre a hechos generadores que se den con posterioridad a su vigencia. ¿Sí? O sea,
Yo no puedo aplicar una norma tributaria que se sanciona hoy a un hecho generador que ya ocurrió hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Siempre se aplican hacia adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa con la norma de derecho tributario formal y procesal? Ahí la regla es de aplicación inmediata. ¿Se acuerdan que las normas de derecho tributario formal y procesal son las formales, las que regulan los procedimientos a seguir por la administración tributaria a la hora de la recaudación de los tributos o la determinación de los tributos? Bueno, allí, si se sanciona una ley hoy, si el procedimiento está corriendo, se aplica inmediatamente. Para el caso procesal, recuerden, el derecho tributario procesal regula todos los juicios o procedimientos jurisdiccionales que se puedan dar en la órbita, en la órbita o en la órbita del Poder Judicial, o en la órbita del TCA o en la órbita administrativa. Bueno, allí hay una regla de aplicación inmediata, se aplica inmediatamente a los casos que estén corriendo. Lo que no pueden afectar son derechos o plazos que establezcan ciertos derechos, como por ejemplo el de los recursos administrativos. Eso lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, las normas de derecho infraccional se aplican siguiendo la regla del Código Penal. Esto implica que la irretroactividad de una ley es imposible o no podemos admitir la aplicación a situaciones que ya pasaron de una ley que es más gravosa para el infractor. O sea, si yo fui sancionado por un incumplimiento tributario, ya recibí una sanción y estoy cumpliendo esa sanción, si a los días, meses, aparece una nueva norma que agrava la pena que a mí me impusieron, bueno, allí esa norma no me es aplicable a mí porque habría una irretroactividad de una norma que es más gravosa. Ahora, sí es retroactiva la norma que es más benigna. En el mismo ejemplo, si se sanciona 2 o 3 meses después de que yo recibí la sanción tributaria, si se sanciona una norma que establece una quita o en todo caso baja la pena de esa infracción que yo cometí, allí sí se me aplica esa norma porque hay una retroactividad más benigna. ¿Sí? Un punto importante respecto de este tema de la irretroactividad. Cuando hablamos de irretroactividad hablamos de la aplicación de una norma a una situación que ya pasó. ¿Sí? Eh, la regla, a los efectos del derecho tributario, es comprender que la irretroactividad no está prevista a nivel del Código Tributario, perdón, al revés, es comprender que la irretroactividad no está prevista en la Constitución expresamente, sino que está prevista en el Código Tributario, ¿sí? Para el caso de las normas de derecho tributario material. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me preguntan, bueno, en realidad la Constitución prohíbe la irretroactividad de las leyes, bueno, eso no es así. La realidad es que existen, la Constitución abre la posibilidad a que se sancione una ley retroactiva siempre y cuando no lesione derechos o, por ejemplo, corrija alguna, alguna irregularidad o corrija la violación de algún derecho que se haya realizado en algún momento. ¿Sí? Lo que sí ocurre es que la irretroactividad está prevista para la norma de derecho tributario material en el artículo 8 del Código Tributario, y tenemos que considerar caso a caso si esa irretroactividad es legítima o no. Como decíamos, si intenta agravar una situación que ya ocurrió, bueno, parecería que estaría violentando algunos principios del derecho tributario y principios constitucionales. Si es más benigna en el entendido de reparar una situación que ya ocurrió, por ejemplo, pienso en una reparación para personas que estuvieron cobrando una jubilación mal calculada durante algunos años, bueno, esa norma va a ser retroactiva, pero tal vez sea legítima en el entendido de que está compensando una situación de irregularidad o violación de un derecho que existía. Por eso es importante no irnos directamente a decir que
aquellas leyes que son retroactivas de por sí son inconstitucionales o violan el artículo 8 del Código Tributario, sino que debemos analizarlas caso a caso. En principio, a nivel del Código Tributario, no están, no están admitidas, deberían aplicarse a hechos generadores futuros y a situaciones que se den con posterioridad a su vigencia. ¿Sí?